me los estoy gozando mucho la vida y me les estoy yendo increíble. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del ADN y el ARN, ¿sí? Para mí, las moléculas más importantes y las moléculas que precursan la vida, o sea, que permiten que el acto de la vida se genere, son estos dos tipos de moléculas, ¿sí? Porque a través de la diversificación de estas moléculas y de la complejización de las mismas moléculas, pues hemos creado la variabilidad que tenemos, ¿sí? Como ustedes lo pueden observar ahí en la imagen, aquí observamos las moléculas de ADN, ¿sí? Es una molécula de doble cadena, una aquí y otra por acá, unida mediante unos puentes y unas conexiones que se conocen como uniones de Chargaff, ¿sí? Donde pues hay un orden específico para que se unan las bases nitrogenadas que hacen parte como tal de la conformación de las moléculas de ADN. Aquí vamos a encontrar que no simplemente es importante, ¿sí? La formación de la molécula de ADN y la presencia de la molécula de ADN, sino también la participación que tiene otra molécula que se llama ARN en un proceso que se conoce como dogma central de la biología molecular, en el cual se sintetizan proteínas, ¿sí? A través de la síntesis, transcripción y traducción del código genético. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, básicamente, espérenme, el descubrimiento del ADN. El descubrimiento del ADN se ve asociado desde 1865, cuando Gregor Mendel lanza la hipótesis de todo lo que tiene que ver con la ley, con las leyes de Mendel, que ustedes ya se las saben muy bien, porque de verdad se las saben muy bien, ¿sí? Y entonces, todo lo que tiene que ver con esas leyes de Mendel. Entonces, en 1900, ese trabajo fue redescubierto por 4 científicos, de los cuales denominaron a las leyes como leyes de Mendel. En 1902 nace la teoría cromosómica creada por Wolverine y Sutton, que básicamente dice y habla de lo que explica el proceso de la división de mitosis y de meiosis, ¿sí? En los organismos para la duplicación o replicación de células según el tipo de célula con el que nos estemos enfrentando. Sabemos que si hablamos de mitosis, ¿a qué tipo de células le sucede la mitosis, niños? De 11. ¿A las sexuales? Mitosis. A las... ¿A cuáles? Diles, mi amor. Enséñales diles, a las somáticas, niños. A las somáticas es lo que le sucede el proceso de mitosis, y el proceso de meiosis le sucede a las células sexuales. A eso se le conoce como teoría cromosómica, porque es que aquí en este proceso de división, sobre todo en las células sexuales, nos pudimos dar cuenta de que los cromosomas se heredan, ¿cierto? En este proceso. No olvidemos que en la profase, ¿sí? De la meiosis 1 hay 5 etapas, ¿sí? En una de ellas que se llama paquiteno, cigoteno, si no estoy mal, paquiteno está antes, luego sigue el cigoteno, se van a formar los quiasmas o los puntos de entrecruzamiento, donde hay un intercambio de material genético del padre y de la madre. ¿Para qué? Para que las características de este organismo sean variables y tengan más posibilidades de que cuando haya un cambio en el entorno o haya un proceso de selección natural, este organismo se pueda adaptar y no muera, ¿cierto? En 1911, Morgan trabaja con la Drosophila megalonaster, ¿sí? Probando cuáles eran los caracteres que se daban con la herencia de los ojos de la mosca. La mosca siempre, digamos, lo más común, la mosca de la fruta, que es esta, la Drosophila megalonaster, ¿sí? Ella siempre tiende a tener los ojos de color rojo. Pero resulta y pasa que entre los cruzamientos que hacía, en este caso Morgan, nunca había evidenciado que ninguna mosca tuviera los ojos blancos. Después de él hacer muchos cruzamientos y demás, analizó que habían, digamos, moscas con el tipo de ojos de color blanco, pero que estaban asociadas al sexo, que cuando eran machos tenían la posibilidad de tener ojos de color blanco, pero las hembras nunca, siempre los iban a tener rojos. Entonces él determina algo como herencia ligada al sexo. Eso no lo alcanzamos a recordar,
nosotros no lo alcanzamos a recordar en el tema, porque pues realmente el tema de genética es más extenso que de pronto solo las leyes de Mendel, ¿sí? Y solo la teoría cromosómica y la herencia del sexo y la determinación de grupo sanguíneo. Todas estas cosas también son importantes en este tema de la genética y pues contribuyen a el descubrimiento y contribuyen, digamos, a todo ese proceso explicativo que tiene que ver con la síntesis de proteínas. ¿Qué le, esto que nosotros estamos ahorita, que vamos a ver, esto que vamos a trabajar, realmente esto no suele ser un conocimiento muy viejo. De hecho, suele ser uno de los conocimientos más prematuros que hemos podido, digamos, descubrir y fundamentar. ¿Listo? En 1928, Griffin no pretendía contribuir de manera tan significativa pues, a la investigación sobre el ADN, porque básicamente lo que él quería era pues ver qué proteínas estaban codificadas en los cromosomas y inyectarlas a diferentes cepas de bacterias en ratones para pues ocasionar un proceso de transformación en el organismo. A lo cual pues él descubrió, ¿sí? Que básicamente cuando él inyectaba en los virus, él inyectaba un tipo, ¿sí? De virus, los ratones vivían, ¿sí? Cuando inyectaba otro tipo de virus, los ratones morían, ¿sí? Y cuando intentaba con otro tipo de virus, los ratones simplemente vivían. Pero cuando él combinaba los virus como tal, el ratón moría por la información genética del organismo que ya llevaba, a lo cual él dice, oiga, pero no solo los seres que están vivos, ¿sí? Van a contener material genético, o van a tener información genética. En este caso, los virus, ¿sí? Que no son considerados organismos vivos, sino son considerados muertos, pero cuando ellos infectan un organismo, ¿sí? Cuando a mí me entra un virus, ya no se llama virus, sino virión, y ahí empieza a estar vivo. ¿Y qué es lo primero que va a hacer ese virus? Ese virus se va a dirigir a mis células, específicamente al núcleo, y va a alterar todo el funcionamiento de las bases de secuencias nitrogenadas directamente en la producción de proteínas y va a afectar directamente el ADN. ¿Cómo va a afectar el ADN? Introduciéndole su ADN maligno. Entonces, él se dio cuenta de esto, dijo, uy, pero ¿cómo así? Porque si le inyecto esta no se muere, luego si le inyecto esto se muere, pero si hago la combinación entre los dos, sí se muere. ¿Por qué qué? Porque inyecto la presencia, ¿cierto?, de un virus y cambio la información genética del organismo, lo cual le podría, ¿sí?, ocasionar la muerte muy seguramente. En este momento, usted se tiene que imaginar algo muy importante, ¿sí? Y es que el núcleo de todas las células es como una oficina muy importante en un país que tiene específicamente un cajón cerrado con candado y llave al cual nadie puede acceder, que contiene información muy importante. Que esa información que es tan importante fuera alterada o fuera dañada, pues básicamente, como tal, ese organismo va a verse o va a tener que enfrentarse con el final de su vida. Entonces, por eso que lo más importante que, digamos, hay que cuidar a nivel de las células es todo ese ADN, toda esa información genética que tenemos depositada en el núcleo, porque esta información que tenemos depositada en el núcleo nos va a permitir la síntesis de determinadas proteínas y al poder codificar esas proteínas, pues ya obtener las características fisiológicas que requiera el organismo según el medio en el que se encuentra o pues que sean heredadas. ¿Listo? Por este lado, vamos a tener que McCarthy y Magritte en 1944 descubren a través de la teoría del principio de la transformación. ¿Por qué descubren el principio de la transformación? Porque ellos van a aislar los componentes de las bacterias y los van a juntar con otras cepas de ADN y básicamente van a hacer causar muerte en los ratones. Chargaff es muy importante. ¿Por qué Chargaff es muy importante aquí? Porque básicamente él fue el que analizó las bases de... Profe, escucho bien. ¿El resto me escucha bien? Sí, Sí, señora. profe. Creo que es tu internet, Juan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Chargaff es muy importante porque él nos va a decir, bueno, el ADN va a tener 4 moléculas muy importantes, ¿cierto? 2 purinas y 2 pirimidinas.
adenina, timina, citosina y guanina, ¿cierto? Las cuales se van a acomodar y se van a unir en parejas. Entonces, él lo primero que nos va a decir es, hay 4 bases nitrogenadas que componen el ADN, adenina, timina y guanina, ¿sí? Luego nos va a decir que estas adeninas, estas timinas, estas guaninas y estas citosinas se encuentran en cantidades iguales, absolutamente. ¿Por qué? Porque es que las dos tienen que, o bueno, las 4 tienen que entrar a formar parejas. Por eso siempre tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces dice también que la cantidad de bases que variaba entre especies, pero no entre individuos de la misma especie. Entonces, entre especies hay muchas variedades de combinaciones de ordenar esas 4 bases nitrogenadas, pero dentro de la misma especie no. Por eso poseemos dentro de la misma especie, o por eso pertenecemos a la misma especie. Y por eso se pueden determinar grados de consanguinidad con otros organismos, según cómo se disponga la secuencia de bases nitrogenadas que, pues, tenemos dispuestas en ese momento como tal. Pues que la cantidad de timina siempre será igual a la de citosinas porque esa es la unión como tal, y las de guaninas será igual, perdón, adenina, timina, guanina y citosina. No, entonces la cantidad de adeninas siempre será la misma a la de timinas y la de guaninas a citosinas. ¿Por qué? Porque ellas van a empezar a formar parejas. En 1950 aparece el descubrimiento más importante para empezar a hablar de ADN, ¿sí? Lo hace Watson y Crick, ¿sí? Lo publican, en realidad lo hace una señora que se llama Rosalind Franklin, pero ella es una mujer muy hermosa, muy ilusa, como todas nosotras las mujeres, súper inocente, es engatusada y enamorada por, no sé si Watson o Crick, por alguno de estos dos demonios, ¿sí? Y ella es la primera mujer que logra tomar una foto al ADN, a la doble hélice de ADN, perdón, para empezar a descifrar la estructura y la forma que tiene, ¿sí? El ADN, y obtiene esa foto que ustedes ven ahí, esta de acá. Ella obtiene esta foto, ¿sí? Y por la prolongación de los brazos de la foto se puede determinar que la estructura del ADN es de doble hélice, se puede determinar a través de esa foto. ¿Qué pasa? Que Watson y Crick, ¿sí? Robaron a Rosalind Franklin, le robaron esa foto y la publicaron. Y como en esa época, pues las mujeres no tenían, ni ahorita tampoco, mucho, ¿sí? No tenían tanto voz y voto para hacer ciencia, para hacer todo este tipo de cosas, pues nunca le iban a creer a ella que eso lo había logrado era ella, pero pues le dieron el crédito a Watson y Crick, pero en este momento de la vida yo le devuelvo el crédito a Rosalind Franklin porque eso fue un trabajo simplemente de ella, sino que pues se enamoró, se dejó encatusar por alguno de estos dos charlatanes y lo que hicieron fue robarle la foto y publicarla como si hubiera sido de ellos. Y con esto pues abrir todo este mundo hermoso y todo el paso pues a la genética. Yo ya les hablé del ADN. Ahora les voy a hablar un poquito del ARN. Todo esto es como un resumen de la historia de estas moléculas para empezarles a explicar lo interesante, ¿sí? Entonces, sabemos que el ARN es una molécula monocatenaria, que a diferencia de la uracilo, a diferencia de del ADN, en la secuencia de bases nitrogenadas, el ARN va a tener la presencia no de una timina, sino de un uracilo. Eso es una de las características y de las diferencias principales que existe entre el ADN y el ARN, que uno va a poseer timina y el otro va a poseer, en vez de una timina, uracilo. Que uno es una hebra monocatenaria, mírenla acá, solo una, uno, catenaria. En cambio, el ADN es una hebra bicatenaria, ¿cierto? Por eso esas dos hélices que se forman en el ADN. En el ARN simplemente se va a formar una hélice. Obvio, el ADN va a ser mucho más complejo, este va a ser mucho más simple entre las características principales que se pueden evidenciar. Entonces el ARN fue descubierto en 1868 por Friedrich Michels, que los llamó nucleína debido a que los aisló de todo el material celular. En 1939, Severo Ochoa descubrió la importancia de la síntesis de proteína, o sea, ese proceso de transducción, transcripción y síntesis que ya vamos a ver más adelante. Y en 1967, Carl Walsh comprobó que estos componentes tenían propiedades catalíticas, ¿sí?
y que de aquí surgieron las primeras formas de vida, porque el ADN es mucho más simple y resistente que el ADN. Entonces ellos dicen, no, la vida inició, ¿sí? En el agua y precursando la primera molécula, que es la molécula de ARN. Por eso hay toda una teoría del origen de la vida que se llama mundo ARN. ¿Sí? Si a alguno le interesa leerla, si a alguno le genera curiosidad, la puede leer. Se llama mundo ARN y esa teoría básicamente nos viene a explicar por qué el ARN y no el ADN fue la molécula que primero existió y que se formó para poder conformar a las células como tal. ¿Listo? En 1976, Walter Fierce y sus colaboradores determinaron la secuencia completa del ARN del genoma de un virus y del ARN de un bacteriófago. Nosotros hasta hace aproximadamente, creo que si no estoy mal, en el 2010 pudimos hacer un mapa génico completo. Sí, bueno, nosotros no, los científicos, sí, pudieron hacer un mapa génico del humano en su totalidad para poder analizar cuál sería la normalidad en las secuencias de bases nitrogenadas para evitar así enfermedades y también generar cura a enfermedades de orden genético, de orden génico. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que esto no es un tema que sea muy viejo y tampoco es un tema que sea muy estudiado, por decirlo así. De hecho, hay que tener mucho conocimiento químico y biológico para pues volverse un especialista uno un poquito en el tema del ADN y el ARN. Aparte que creo yo que se terminaría volviendo loco de pues comprender como ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué y cuál es la función del ADN? El ADN es una secuencia de bases nitrogenadas que tenemos todos los seres vivos de manera universal, ¿cierto? Que nos va a brindar las características fisiológicas, etológicas, ¿cierto? Que podemos tener y también las físicas, que heredamos de quién. Que heredamos de una historia o de un linaje que viene muchas generaciones tras de nosotros. O sea, no es que yo solo herede la información genética de mi papá y mi mamá. Recordar quién le dio esa información genética a mi papá y a mi mamá, pues sus papás. ¿Y quién le dio a las papás de ellos? Pues sucesivamente. Entonces, somos como una mezcla de muchas generaciones que se han variado y se han reproducido entre ellas. ¿Para qué? Pues para seguir generando lo que es el acto de la vida y el acto de la descendencia. Está formado por nucleótidos. Estos nucleótidos básicamente se componen por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, ¿sí? A través de no es puentes de hidrógeno, a través de fuerzas intermoleculares, creo que es, se unen con su pareja, en este caso, de base nitrogenada que corresponda. Básicamente, pues estas características se van a transmitir a los hijos, como ya se los decía, durante el proceso de la reproducción y pues básicamente todas las células procariotas y eucariotas de una u otra manera tienen que poseer material genético. ¿Listo? Es capaz de autorreplicarse el ADN, o sea, hace un proceso de replicación y de duplicación de ADN. ¿Para qué? Para que pueda viajar una cadena con la información genética y la verdadera se quede quieta en el espacio y ningún agente patógeno pueda entrar a lacerarla o a dañarla. El ADN viene siendo universal, o sea que si dentro de mí quieren leer la secuencia de bases nitrogenadas de una planta, lo pueden hacer. Si dentro de la planta pueden leer mi secuencia de bases nitrogenadas, también se puede hacer. O sea, no va a depender del organismo, el tiempo o la forma en que se haga este proceso de la heredabilidad del ADN, sino que pues ya va a depender de básicamente la información genética que se tenga. Cuando yo quiero leer la secuencia de bases nitrogenadas de un organismo, ¿sí? Yo tengo que hacer un proceso que se llama como forward prime y reverse prime. ¿Eso qué hace? Básicamente van a coger un pedazo, ¿cierto? De su información genética, una parte, ya sea la saliva, ya sea la sangre, ya sea el cabello, porque pues todos lados hay células y donde haya células va a haber información genética. Y lo abren en un microscopio de barrido, empiezan a leer toda la secuencia del genoma y lo acomodan como en una tabla y ahí les va saliendo adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina, y ahí a medida de eso se van formando algo que se llaman tripletas o codones y esas tripletas o codones se unen a un aminoácido y se convierten en una característica física, ¿sí?
¿Qué más? Las instrucciones del ADN pueden determinar características diferentes para el organismo, obvio, porque pues o si no todos los seres humanos seríamos iguales y no es así, ¿cierto? Cada ser humano posee características específicas que están asociadas a ¿qué? A lo que ha heredado de generación en generación. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, pero voy a hablar un poquito más lento. Ah, ok, listo, vale, perfecto. Que Voy se a hablar emociona mucho. me emocionó mucho, se me sube la vibración. Este tema me parece bonito, me gusta harto enseñar. Bueno, entonces, pero hasta ahí me han entendido. Pues igual les he hablado como de Sí, la más o menos. historia, o sea, como cosas más de la historia, de qué es. Bueno, voy por aquí. Entonces, desde aquí sí ya préstenme mucha atención porque desde acá ya empieza lo que tienen o tienen que entender, ¿sí? La estructura del ADN. El ADN está organizado en cromosomas, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta imagen de acá, que yo la voy a abrir más. Esto que ustedes están Señora. viendo acá, ¿sí? Ya la abrí más. Esto que ustedes están viendo acá vendría siendo la conformación del ADN de todas las células eucariotas, ¿sí? Toda la mayoría de células eucariotas se van a contener o se van a proteger y condensar a manera de cromosomas. Eso que ustedes están viendo acá es un cromosoma, que se encuentran ¿dónde? En el núcleo de las células. Pero si ya empezamos a desglosar estos cromosomas, vamos a encontrar que están conformados por una parte que se llama el telómero, ¿sí? Y esto va a formar, esto tiene asociado a él unas proteínas histonas, ¿sí? Que son unas proteínas que permiten que el ADN se enrolle mucho, se enrolle. Ahí como ustedes lo están viendo, ¿sí ven cómo se va enrollando? Se enrolla el ADN a nivel o alrededor de estas proteínas histonas. Al enrollarse al nivel de estas proteínas histonas, se pone más compacto y es más seguro y va a permanecer más seguro. Es más seguro de que ningún agente extraño entre a cambiar o a modificar esa información genética. ¿Listo? Vamos a tener los nucleosomas, que también vienen siendo como esas formaciones que se dan antes del enrollamiento total en las proteínas histonas, ¿sí? Vamos a tener las bases nitrogenadas, en este caso nos dicen que la adenina va a ser la azul, la citosina va a ser la amarilla, la guanina va a ser la roja y la timina va a ser la verde. Si ustedes se fijan en la imagen, la azul está con la verde, entonces timina está con adenina, está bien, porque esa siempre tiene que ser la pareja que se va a formar. Y la guanina con la citosina, que sería la siguiente, ¿sí? Y a esto se le conoce como ADN, que se presenta a manera de cromosomas, pero que dentro de sí lleva todo este proceso. A diferencia de, digamos, el ADN que poseemos nosotros, ¿sí? Organismos eucarióticos, el ADN que poseen los organismos procarióticos es un ADN a nivel circular, menos complejo y menos compacto y protegido que el de nosotros. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Entonces, el ADN se va a componer básicamente de dos cadenas, por eso se le conoce con el nombre de bicatenario, ¿sí? Una cadena compuesta, obvio, por ya sea los aminoácidos que se emparejan. Acá es muy importante tener en cuenta, chicos, cómo se emparejan los aminoácidos. O sea, usted desde ya, si quiere, empiece citosina, guanina, adenina, timina, porque créame que lo va a necesitar mucho. Saber cómo se emparejan, cómo se unen las bases nitrogenadas. Aquí vamos a encontrar el azúcar, ¿sí? Que es una desoxirribosa. Ustedes más que yo deben saber de química, ¿sí? ¿Ya vieron las ribosas, azúcares? En los bencenos y todo eso. Para nombrar. Sí, ¿no? 11. Sí, el seno sí, pero lo de eso no. Desoxirribosa no, son azúcares.
Son estructuras cíclicas, nomenclatura de cíclicos. ¿Sí han visto nomenclatura? Sí, obvio, pues si ya vieron benceno, vieron nomenclatura de cíclicos. Esto hace parte de la nomenclatura de los cíclicos, la desoxirribosa. Entonces, es un azúcar, niños. Esta es un azúcar y mire la estructura que tiene. Esto es un grupo fosfato. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de un fósforo y grupos hidroxilo, 3 grupos hidroxilo, un enlace doble para con el oxígeno. ¿Listo? Entonces, voy a encontrar que esta señora y esta señora se van a unir a esta señora y adenina y a esta señora, ¿sí? Y al unirse esta y esta, van a formar un nucleótido que hace parte de la cadena de ADN, ¿listo? Todas ellas se unen, todas, absolutamente todas, lo que es la adenina, la citosina, la timina, la guanina y el uracilo que hace parte del ARN, ¿sí? Se unen en su totalidad a un grupo fosfato y a un azúcar para terminar el peldaño, ¿sí? Que hace parte como tal del proceso de la replicación. Uy. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar desoxirribosa, que es lo que les acabo de contar, de un grupo fosfato, de una base nitrogenada, que son estas 4 de la parte de acá abajo, son las nitrogenadas, ¿sí? Y básicamente, pues ustedes ya medio entienden o comprenden cómo es que se tienen que unir. La guanina con la citosina y la timina con la adenina. Siempre. Profe, que es que quiero poner una citosina con una guanina, perdón, con una timina. No, no. Eso ya tiene un orden establecido y es ese orden que les estoy diciendo, ¿cierto? Pilas y apréndaselo. Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Listo? Entonces, esa unión a ese azúcar, a ese grupo fosfato y a esa base nitrogenada se le va a conocer con el nombre de nucleótido o nucleósido. ¿Listo? Y básicamente el esqueleto del azúcar, del fosfato, de las cadenas de ADN, va a constituir la unión de una pentosa, en este caso vendría siendo ese grupo fosfato, y una base nitrogenada, constituyen el nucleósido parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran al interior en los puentes de hidrógeno que forman en las cadenas de ADN. Entonces, eso se los voy a explicar con otra imagen. Esperen acá, porque si no, no van a entender ese pedazo. Espera a ver si la encuentro. Epa, es esta que está acá. Hermosa. Veanla acá. Esto que ustedes están viendo ahí es el esqueleto químico de la estructura del ADN. La vida siempre inicia del 5' hacia el 3' y finaliza del 3' hacia el 5'. ¿Sí? Siempre va a iniciar de esa manera y siempre va a finalizar de esa manera. ¿Por qué? Por la conformación del ADN. Y cuando se estén formando los fragmentos de Okazaki en la replicación del ADN, ustedes tienen que tener muy en cuenta esto, que siempre va a iniciar del 5', se va a dirigir hacia el 3', que es una condición anfipática antiparalela que no permite que las bases nitrogenadas se choquen ni se crucen. Del 5 al 3 y del 3 en la parte de abajo al 5, ahí lo están viendo en la imagen. ¿Sí lo están viendo en la imagen o no? Vean, 5', 3', 3', 5'. Acá están, vean. Vamos a tener el grupo fosfato, ¿sí? Vamos a tener un grupo hidróxido pegado al azúcar y vamos a tener la base de nucleótido aquí, ¿cierto? Todo esto que está aquí es un nucleótido. Todo esto que está aquí. Y por medio de puentes de hidrógeno o de fuerzas intermoleculares, véanlas acá en la mitad, se van a unir en parejas y van a formar la paralelidad, ¿sí?, de las moléculas que estructuran el ADN como tal. ¿Listo? Entonces, ahí lo que nos están diciendo en la diapositiva, digamos, anterior a esta, básicamente, lo que nos están diciendo aquí, ay, oye, es que el esqueleto del azúcar va a estar compuesto por esa pentosa, esa ribosa, y que se van a unir, ¿cierto? Las bases nitrogenadas a través de puentes de hidrógeno, ¿sí? Y van a ir formando peldaños de ADN.
que es lo que se está viendo en la siguiente diapositiva. Esto es un peldaño de ADN, véanlo acá. Este primero es un peldaño de ADN. Este segundo es otro peldaño de ADN. Este tercero es otro peldaño y este cuarto vendría siendo otro peldaño de ADN. Dice, las bases nitrogenadas se van a dividir en dos tipos. Las purinas, vamos a tener la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la citosina y la timina, para el ADN. Para el ARN, ¿sí? Vamos a tener el uracilo, que va a reemplazar la timina. ¿Listo? El ADN es una cadena doble hélice, es una cadena antiparalela. ¿Qué significa eso? De que todo va a estar paralelo siempre a ella. En este caso hay un extremo paralelo, el 3' frente al 3'. Vamos a encontrar que corren y se pueden mover juntos en direcciones opuestas, ¿sí? ¿A qué hace referencia eso, chicos? Que cuando empiezan a ingresar los marcadores, ¿sí? Para hacer la replicación del ADN y se empieza a duplicar el ADN para separar las hebras y empiezan a entrar los marcadores, hay marcadores que pueden ingresar desde el extremo 5 hacia el 3 o del 3 al 5. A eso hace referencia, ¿sí? De que corren juntas unas a las otras, ¿sí? Pero en direcciones opuestas. ¿Por qué? Por esa condición que tienen de iniciar del 5' al 3'. Siempre, siempre, siempre pegado al 5' se va a encontrar un grupo fosfato, siempre, absolutamente siempre se va a encontrar un grupo fosfato, y muy asociado, ¿sí? Al extremo 3' vamos a encontrar un grupo hidroxi, ¿cierto? Que es el oxígeno y el hidrógeno en este caso. ¿Qué más vamos a tener aquí? Bueno, es de doble molécula, es más compleja, posee 4 bases nitrogenadas, las 4 bases nitrogenadas se emparejan entre sí, se inicia desde el 5' hacia el 3', y pues básicamente, pues se van a formar las parejitas y cada parejita pues va a contar con su grupo correspondiente al grupo hidroxi. Por acá voy. Entonces, vamos a tener, ¿sí? Y vamos a interiorizar de que la conformación de la estructura del ADN también influye mucho la forma, ¿sí? En la que se ubica básicamente la hélice que conforma el ADN. Entonces, las cadenas del ADN giran una alrededor de la otra. En este caso, pues la torsión, al ser dextrógira, se está haciendo hacia el lado derecho, ¿sí? Y pues las geometrías cada vez van generando huecos amplios, ¿sí? Y disminuyendo algunos huecos. A esos huecos que pues se disminuyen se les conoce como surcos menores, y a los que permiten como esa parte más ancha, surcos mayores. Ellos van a correr al lado de las moléculas. Estos surcos son un importante sitio, ¿sí? Básicamente para la manutención de proteínas